El día de hoy tenemos una invitadaza muy especial que accedió a acompañarnos y ya van a tener la oportunidad de conocerla. Ella es Marité, nos acompaña desde Guatemala. Hola Carolina, gracias. Aquí muy feliz de poder estar con ustedes. Ok, buenísimo. Pues la verdad que mucho gusto a todos. Muchas gracias por estar hoy acá y por invitarme. La verdad es que es un gusto para mí poder compartir con ustedes pues este tema que me invitaron a compartir, que es las claves de la ejecución para tener un equipo alineado, saludable y feliz. Y la verdad es que cuando me lo comentó Fernanda fue así como que me encanta porque hay dos cosas que realmente pues trabajamos mucho, pero sobre todo a mí me apasionan. Uno es el tema de scaling up y cómo hacemos que un equipo ejecute adecuadamente, pero el otro es el tema de cultura y cómo realmente la cultura cambia a través de esta ejecución y cómo esta cultura cuando va cambiando y cuando todas las personas de la organización se van conectando, hacemos que realmente podamos ser más saludables y más felices. Prácticamente con tan solo tener satisfacción de saber cómo estamos logrando y alcanzando nuestras metas. Entonces, cuando Fernanda me lo comentó y después Carolina me decía, lo ideal es que lo que hacemos es compartir un caso de éxito, pues pensé en una de las empresas con las que trabajo aquí en Guatemala, que la verdad es que ha sido muy exitosa y que pues quisiera compartirles un poquito más de ellos. Voy a ir hablando un poquito por dónde vamos a ir para que así entendamos desde dónde esta empresa también logró implementar toda la metodología Scaling Up, pero sobre todo tener esas tres características que decíamos, estar alineados, saludables y felices, ¿verdad? ¿Y a qué se debe esto? Pues prácticamente cuando implementamos el modelo de Scaling Up y lo que pasa con las compañías es que toda compañía empieza pequeña y es como un ratoncito, ¿verdad? Que puede ser muy ágil, muy rápido, y conforme van creciendo, se vuelven gacelas, que en ese crecimiento la gacela tiene la característica como animal de poder seguir siendo ágil, o sea, mover su camino para hacia donde necesita, ser muy rápido, pero eso le permite también este crecimiento y esta agilidad. Y llega un momento en que llega a tener aprietos. ¿Por qué? Porque es tan grande que empezamos a tratar de ver o cómo controlamos a todos o cómo muchas veces tenemos muchos procedimientos que nos limitan o empieza a haber caos y desorden y ya no podemos realmente seguir creciendo al ritmo que teníamos. Nos volvemos un mamut o un elefante. Entonces, la idea es que las empresas se queden siendo gacelas. Y precisamente lo que pasa cuando estamos en este crecimiento es que muchas veces no solamente el dueño y el CEO se siente como preso y esclavo de la organización, sino muchos de los gerentes de la organización también empiezan a sentirse como que les cuesta caminar y avanzar. Y ese fue el caso de esta empresa. Precisamente lo que querían era sentir un poco más de libertad, pero también asegurar que podían seguir creciendo. Y en el momento que empezamos a ver cuál era el modelo que les servía, precisamente pensamos en Scaling Up, porque Scaling Up tiene estas 4 decisiones que hacen que la empresa crezca, pero sobre todo, y el día de hoy precisamente, vamos a hablar del tema de ejecución. Me imagino que en algunas otras sesiones han hablado de Scaling Up, pero solo para repasar estas 4 decisiones, durante o en el momento que uno implementa Scaling Up, uno tiene que saber primero que tiene el equipo correcto, porque el equipo correcto va a generar esa felicidad y libertad a la organización, pero sabiendo que tenemos el equipo correcto, debemos definir una estrategia clara que nos lleve al lugar donde queremos estar. Y a partir de eso, con esa estrategia ejecutamos y aseguramos tener el efectivo necesario para que realmente podamos lograr seguir creciendo, porque el efectivo se vuelve nuestro oxígeno. Y entonces en ese proceso y en esa búsqueda, con esta empresa trabajamos las 4 decisiones, pero donde más tiempo nos metemos y nos mantenemos es en la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque la ejecución es la que genera ese cambio de cultura y la ejecución es la que genera realmente el éxito. Entonces, de la empresa que les estoy hablando es Casa Médica. Casa Médica es una empresa que vende equipo de salud en Guatemala. Prácticamente su mercado es Guatemala y tiene como 2 tipos de canales. Bueno, 3 tipos de canales. Uno que es
retail y que tienen tiendas para poder venderlo, ¿verdad? Son sucursales donde se venden los productos, salas de ventas. Luego tienen un canal que es institucional, que le venden a empresas o a hospitales, vamos a decir, tanto públicos como privados. Y luego tienen un área de contact center que la tienen dentro de retail, pero este contact center es todo un área de donde pueden vender producto en línea o a través de WhatsApp o a través de Facebook, etcétera, ¿verdad? Todas las redes sociales. Casa Médica es una empresa que tiene 55 años de haberse fundado. Realmente la fundó esta pareja, ellos dos, pues una pareja de esposos Centeno, y precisamente la que más se metió en el negocio fue la señora, que es la que hacía que el negocio siguiera funcionando. Y conforme el tiempo fue pasando, entró la siguiente generación y precisamente el hijo mayor, que es Héctor Centeno, toma el liderazgo de la organización y empieza a llevar la organización a un siguiente nivel. Esto les estoy hablando, si la organización tiene 55 años, pues estamos hablando que esto, cuando Héctor Centeno logra entrar en la organización, estamos hablando que esto hace más o menos como 30 años, ¿verdad? Y Héctor Centeno es la segunda generación que empieza a operar. Y en este camino entran sus hijos. Entonces también en la organización están sus hijos y sus sobrinos y entonces vuelve un poco más compleja la organización cuando son organizaciones familiares, porque además tienes el involucramiento de la familia para hacerla exitosa. Yo he visto muchos casos y he trabajado con muchas empresas familiares y uno de los problemas más grandes cuando implementamos Scaling Up y existe el involucramiento de la familia es que no necesariamente la familia quiere ser tan disciplinada o que tal vez piensa que tiene como la excusa de no cumplir con todo, ¿verdad? Pero aquí una de las características más grandes, y eso es como un tip importante cuando hablamos de esta parte de ejecución, es si desde la cabeza, o sea, en este caso Héctor Centeno, tiene la disciplina, logra que la familia y toda la organización cuenten con la disciplina para poder seguir ejecutando. Es una de las características más grandes cuando implementamos con ellos fue que precisamente el más comprometido era él. Y una de las cosas que decía es, no, yo realmente, ¿se acuerdan del dibujo de la pelota esta de los esclavos, verdad? Él decía, realmente lo que yo necesito es tener un poco más de libertad yo, porque siento que la empresa depende tanto de mí, a pesar de estar mis hijos metidos y sus hijos metidos desde la operación, no metidos como en un puesto de gerente, sino que entraron desde la operación y fueron creciendo. Y me dice, a pesar de que ellos están, yo sigo sintiendo que la organización necesita de mí y no estoy listo para delegarla en un siguiente nivel. Entonces, precisamente parte de lo que surgió en ese momento y por lo que vieron la importancia de empezar a trabajar con esto y cómo empezó todo en ese tiempo, fue en el año 2016. Precisamente ahí fue donde me buscaron a mí y parte de lo que me comentaban en ese momento es, hemos crecido muchísimo y estamos creciendo más, pero justo nos sentimos en un momento donde el crecimiento se estancó. Del año 2015 al año 2016 tuvieron una baja del 9% en ventas, que realmente por el volumen y por la empresa que era, una de las cosas también, una característica es que Héctor como líder dijo, si hemos venido creciendo y tuvimos una caída, si yo no hago algo ahorita con mi equipo y hacemos algo diferente, vamos a seguir cayendo. Entonces, en el segundo semestre de ese año, diseñamos la estrategia de la empresa, que es una de las decisiones de Scaling Up, pero lo más importante es que empezamos a ejecutar. Y esa ejecución realmente nos llevó a empezar a hacer cambios importantes en la empresa. Les quiero compartir algunas cosas de la estrategia que fueron como los pilares que hicieron que las personas empezaran a conectarse con la organización y a alinearse. Parte de lo que se define en la estrategia es, por ejemplo, el propósito. Y ellos, pues, su propósito se convirtió en sirviendo con pasión por una mejor salud y calidad de vida. Y bien importante porque es una frase corta que tal vez uno la lee y dice, bueno, sí, es parte de lo que ellos hacen, pero la conexión con esa pasión es increíble. Realmente no encontré un video como para ponérselos, pero si ustedes se meten en Facebook, a veces ellos ahí mismo ponen sus videos de cómo las personas realmente dicen este propósito como una porra. O sea, no es como que, como ahí está el propósito, eso es lo que hacemos, sino que lo viven con pasión constantemente.
La segunda es que se definieron los valores, y los valores realmente, como es una empresa familiar, mucho de la base de los valores es la cultura de la familia desde los primeros dueños. Y los valores los traducimos a principios de acción, porque esto es parte de lo que hacemos en Scaling Up, y estos valores también son parte de lo que viven día a día. Ellos, para poder hacer que los valores se vivan, hacen constantemente ejercicios desde un team building, por decir así, hasta premiaciones de la gente que vive los valores y cómo los vive en el año. Entonces, prácticamente la cultura se cimienta en estos valores realmente que tiene la organización. Y la otra que me gustaría compartirles es la promesa de marca, porque es una empresa que está tan enfocada en el servicio que una de las cosas que ellos ven como diferenciadores es que es esa asesoría especializada en soluciones innovadoras. Entonces ellos en Guatemala traen mucho del equipo de mayor innovación. Por ejemplo, la primera operación que se hizo a través de poner un catéter y un stent con una cámara fue equipo que ellos dieron y que trajeron, y ellos ayudaron a que esta se hiciera en Guatemala para generar una mejor salud en todos los temas de corazón. Entonces, el impacto que ellos han hecho también con esta promesa de marca y vivirla en los distintos niveles, empezó a cambiar también la organización, a tener más, no solo esa alineación, sino a tener más conexión de todos los empleados hacia la organización. Y dentro de esta estrategia se establecen metas, esas sí no se las puedo compartir, pero digamos se establecieron metas a mediano plazo, que fueron 4 años, y a corto plazo, que fue en el 2017, en donde nos vamos a enfocar. Y tal vez lo primero que se hizo para que estas metas empezaran a llevar con esta pasión que los caracteriza fue hacer una alineación con un tema que se define siempre dentro de la ejecución, y esto es un punto bien importante que todos debemos de saber, es si nosotros hablamos de que queremos alcanzar, por decir algo, quiero aumentar 30% de las ventas este año o duplicar mis ventas en 3 años, si lo hablo así, se quedan números. Pero si lo conecto con un tema, las personas empiezan a ver cómo lograr alcanzar el resultado sin estar pensando tanto en el número, sino relacionarlo con el tema. ¿A qué me refiero? Ellos eligieron de tema acompañándote hacia la cima. Y durante los 4 años, todo tenía que ver con temas de escalar y llegar a la cima. Entonces, en los 4 años, por ejemplo, hicieron un kickoff, y su primer kickoff que fue, este es un kickoff que se hizo en la mañana, pero ellos pusieron todo el salón oscuro con neón. Y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cada uno tiene una camisa con un color distinto, porque cada una de las camisas representaba un valor, dividieron a los equipos en grupos. Entonces, hubo una conexión muy grande para poder primero difundir la estrategia y decir, este es nuestro propósito, estos son nuestros valores, esto es lo que vamos a vivir. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Llegar a la cima. Entonces, aquí no está en la foto, pero la tarima era como un campamento de una montaña. Entonces, la idea era, este es nuestro primer campamento y queremos llegar al campamento que está en la siguiente etapa, que es el primer trimestre del año donde vamos a lograr esto, y el año que es lo que vamos a lograr esto. Entonces, cuando tú conectas a la organización a través de un tema como estos, las personas están viendo cómo van avanzando y creciendo. Entonces, lo que hacían era poner tableros, incluso de estas metas, que eran en forma de montaña. Y la personita iba como subiendo en la montaña para ver si lográbamos llegar al siguiente campamento, que era la meta del primer trimestre. Y luego el siguiente campamento, que era la meta del segundo trimestre. Y luego así hasta llegar a la del año. Si lograban cumplir la del año, pues habían recompensas. Ellos en este caso sí dieron algunos bonos económicos, y la otra recompensa y celebración fue que llegó en el cierre del año a darles una presentación Andrea Cardona. Andrea Cardona es la primera mujer que llegó a la cima del Everest de Centroamérica y es guatemalteca. Entonces, la verdad es que dio una charla increíble donde justo alineó toda la metodología, donde qué necesitas hacer para prepararte para llegar y seguir subiendo la cima. Y hubo otra vez una conexión muy fuerte con el tema, pero ¿qué es lo que hace esto? Genera una motivación para poder uno continuar creciendo, ¿verdad? Y prácticamente en ese primer año, al final del año, hubo
invitaron a todos los que se querían apuntar para subir a uno de los volcanes altos de Guatemala. Andrea Cardona fue la guía, entonces fue como una actividad vivencial muy bonita. Y el siguiente año fue una siguiente cima. Y así pasaron los 4 años, y para no hacerles larga la historia, en el año 2000, esto fue el 2016, eran 4 años y al final del 2020 se quería llegar a la meta y realmente lograron llegar a la meta de duplicarse a finales del 2019, o sea, un año antes de lo que habían definido. ¿Y qué significa esto? Que esto se hace únicamente si y solo si uno tiene el equipo correcto que va creciendo prácticamente con uno. Y eso fue parte de lo que lograron ellos hacer a través de la aplicación de estas 3 disciplinas. Y me gustaría detallarles un poquito las 3 disciplinas para darles ejemplos de cómo ellos fueron trabajando estas 3 disciplinas. Las 3 disciplinas tienen que ver con, primero, saber priorizar. ¿Y qué quiere decir saber priorizar? Saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Esto es muy importante porque muchas veces los empresarios y los emprendedores nos afanamos, vamos a decir, con pensar que toda oportunidad que vemos como buena la tenemos que llevar a cabo. Y la verdad es que esta frase me encanta que dice, más empresas mueren por exceso de oportunidad que por falta de oportunidad. Cuando tú priorizas, lo que haces es enseñarle a la gente a enfocarse en lo que realmente es importante. Entonces, esta disciplina de priorización nos lleva a pensar, y cómo lo hacemos es cuando definimos las metas y definimos cuáles son tus metas más importantes de cada una de las personas de la organización, siempre definimos que no deben de ser más de 3 metas por persona. Y cuando nos pasamos a prioridades, decimos prioridades son como aquellos proyectos estratégicos o proyectos que me van a llevar a alcanzar las metas. Y estas prioridades las definimos también como de 3 a 5. No dejamos que se pasen de 5. Y cuando empezamos con empresas que tienen esta característica de mucha oportunidad, nos damos cuenta que les cuesta mucho lograr aceptar 5. Entonces, muchas veces trabajamos y decimos, va, por ejemplo, con ellos, el primer año fue, ok, dejemos 6, porque ustedes quieren 6. ¿Y qué es lo que pasa? Conforme vas avanzando, una se va quedando más atrás. Es porque no te vas a lograr enfocar en más de 5 cosas en el año. Entonces, prácticamente el saber priorizar nos ayuda a enfocarnos directamente y saber decir qué sí y qué no, basado en la estrategia que definimos. La segunda es saber medir. Y saber medir nos da claridad y expectativas. Y por eso les decía, cuando uno miraba la montañita de ellos, ¿qué pasaba? Yo tengo, como empleado, yo tengo claridad que debo llegar al siguiente campamento. ¿Qué significa el siguiente campamento? Que en este trimestre logramos aumentar, yo qué sé, 2% la venta y traer 10 clientes nuevos en cada área. Entonces, lo tengo tan claro que mi expectativa está también clara. No tengo que pensar, si me dicen aumenta las ventas, ¿y cuánto sería? Mi expectativa puede ser diferente a la del otro. Entonces, lo primero es que genero una claridad, genero expectativa, y esa expectativa también está relacionada con el éxito el resultado exitoso del equipo. Por lo tanto, lo tengo que premiar de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de saber medir, tiene relación también con esta parte de qué le doy a mi equipo para que pueda estar feliz de alcanzar la meta y que tenga una expectativa relacionada con eso. Y el último, saber comunicar, tiene que ver con tomar decisiones mejores y más rápidas. Cuando esto lo trasladamos a las 3 disciplinas, hablamos de prioridades, de métricas y de ritmo de reuniones. Cuando hablamos de ritmo de reuniones, y esto fue uno de los temas más importantes en esta empresa, cuando hablamos de ritmo de reuniones y uno les presenta cómo es el modelo, que es este, tenemos que trabajar 13 semanas, que es nuestra carrera de 13 semanas. Y durante las 13 semanas tenemos que tener reuniones semanales. Nosotros ya tenemos una reunión semanal, sí, pero la reunión semanal tiene que ver con datos que nos midan cómo vamos con el resultado y tiene que ver con cómo vamos con nuestras prioridades y cómo resolvemos o definimos acciones claras dentro del equipo para pasar a la siguiente semana ejecutando realmente todo lo que necesitamos. Entonces, prácticamente semana a semana se lleva esta reunión. Ellos tenían una reunión semanal que duraba, creo que, no recuerdo ahorita, pero era más de 2 horas.
Y me dijeron, nada, no, o sea, con esta reunión hasta qué horas vamos a salir. No, la reunión tiene que durar 1 hora, les dije yo. Y realmente no estaba muy crédulos de que iba a durar 1 hora, pero logramos que durara 1 hora. Y prácticamente en esa hora, el dueño, CEO, Héctor Centeno, se da cuenta de que realmente el impacto que tiene esa reunión para él es súper importante. ¿En qué sentido? En que en una reunión semanal él podía ver cómo ejecutaba todo ese equipo y podía ver cómo estaban los resultados de la organización. ¿Esto cómo se hace? Lo hacemos a través de tableros. Entonces, cada semana uno va midiendo, por ejemplo, estas son las 13 semanas, y uno se va enfocando en lo que está rojo o en lo que está amarillo. Y uno define cómo puedo pasar de lo rojo a verde e ir cambiando mi organización a través de esto. Y conforme vas pasando semana a semana, el tema es, no esperas a la última semana del mes o a la primera del trimestre siguiente para decir, ah, nos fue mal, ¿qué acciones hacemos? Sino que realmente tenemos un proceso proactivo. ¿Qué es un proceso proactivo? Semana a semana tomamos decisiones antes de que lleguen los resultados finales del trimestre, incluso antes de que lleguen los resultados finales del mes. Y parte de lo que también fue exitoso en esta compañía es que la parte financiera estaba muy clara. O sea, los números financieros son fáciles tenerlos a tiempo. Entonces, cuando uno tiene esa ventaja también, podemos tomar decisiones a tiempo. Si nosotros tenemos resultados financieros, que los resultados nos los da el área contable o el área financiera, nos los da muy tarde, un mes después, no podemos tomar decisiones proactivas. Entonces, es muy importante saber cómo medirnos y cómo empezar a hacer esos resultados proactivos para poder llevar este ritmo de reuniones. La segunda cosa que hicimos es que trimestre a trimestre nos reuníamos con el equipo de gerentes y el equipo de gerentes definía el rumbo o la ejecución del siguiente trimestre basado en los resultados de ese trimestre. Y eso nos permitió llegar o lograr realmente una constante disciplina de ejecución, no solamente semanal, sino en una ejecución que el año iba a estar ajustado en cada uno de los trimestres. Entonces, eso se logró a través de las trimestrales. En el tema de la junta mensual, también empezaron a hacer sus juntas mensuales y la junta mensual tiene dos características. Uno es que resuelves el problema más importante y lo otro es que trabajas sobre un aspecto de desarrollo en el equipo. Y ese desarrollo en el equipo, donde se hacen discusiones estratégicas, te permite hacer que el equipo siga creciendo. Y prácticamente uno de los temas aquí y de estas discusiones estratégicas les permitió también empezar a hacer crecer su equipo de gerentes. Porque en la medida que la empresa va creciendo, también necesitaban crecer la organización. Y prácticamente empezó a haber cambio de algunos gerentes que con el tiempo, cuando va creciendo, hay gerentes que han sido excelentes hasta un momento de la vida de la organización. Pero cuando la organización empieza a ponerse más ágil o llega a un siguiente nivel, no necesariamente todos los gerentes se han desarrollado para ese siguiente nivel. Y parte de lo que se tuvo que hacer en la organización fue cambios de gerentes. Algunos porque se retiraron, porque realmente vieron que la ejecución era más rápida de lo que ellos lograban, otros porque se adhirieron a la organización, otros se cambiaron. Y hoy en día la organización cuenta con un equipo muchísimo más sólido de gerentes. Prácticamente cuando hacíamos, en el 2020 hicimos un recuento de todo lo logrado, uno podía ver cómo realmente existía un cambio de un equipo que habíamos empezado trabajando con 8 y ahora teníamos un equipo como aproximadamente de 16 personas, habían gerentes, habían jefes de áreas, pero que realmente había crecido en nivel del equipo y había crecido en nuevas personas dentro de la organización. Y todo eso, pues prácticamente llevó a un resultado súper importante. Del 2017 al 2020 hubo un crecimiento constante, un crecimiento sólido, constante. Lograron alcanzar las metas, como les dije, antes del 2019. Un equipo sólido, que es parte de este cambio que estamos diciendo.
un fortalecimiento de la cultura en esta parte que les digo de mensuales, donde uno tiene el desarrollo, prácticamente parte de lo que ellos hacen y también es muy exitoso. Ellos tienen equipos de liderazgo y lo que hacen en estas reuniones de liderazgo es que son equipos de diferentes áreas, pero dirigidos por un líder, donde leen, tienen mucha lectura de libros que los ayuda a irse desarrollando en todo nivel de la organización. Entonces invitan a que participen todas las personas en diferentes equipos y crecen con estas lecturas o con reflexiones o con algunas otras herramientas que los ayuda a seguir creciendo. ¿Y quiénes dirigen estos equipos? Pues desde Héctor Centeno, que es pues la cabeza, y también sus hijos, pero también otros líderes, ¿verdad? De otras áreas que también pueden dirigir a estos equipos. A través de disciplina, esto es muy importante, una de las características es que ahí no hay una respuesta de no se puede o no lo pude hacer, sino que todos saben que deben cumplirlo porque hay un compromiso grande para tener esa disciplina y se implementaron algunas estrategias en áreas específicas. Digamos, se había hecho la estrategia general, pero habían algunas áreas que necesitábamos que crecieran más rápido. Entonces hicimos una estrategia específica para algún área o algún producto, por ejemplo, cirugía, todos los productos de cirugía, se hizo una estrategia para ese equipo y ese equipo logró crecer y ponerse metas muchísimo más retadoras que los llevaron al resultado que estábamos diciendo. Y también se redefinieron algunos conceptos. Al inicio teníamos algunos, por ejemplo, los valores, como se los enseñé al inicio, y se redefinieron en el sentido de que se puso una palabra al inicio para que tuvieran más punching en el momento en que los hablan o en el momento que hacen porras, ¿verdad? Todo esto realmente los llevó a un crecimiento súper importante de más del 18% de lo que el crecimiento llegó a más del 18% en ventas, que realmente es parte de lo que ellos esperaban dentro de este proceso y que están asombrados cómo han logrado seguir creciendo y seguir siendo dinámicos. Por ejemplo, esto estábamos hablando del 2020, pero en la pandemia sus acciones para que el equipo pudiera seguir trabajando y apoyando a Guatemala, porque fue uno de los lugares donde más se buscaba para algunos temas de oxígeno, etcétera, tuvieron que descentralizar en el momento la planta telefónica, porque lógicamente tenían un número de llamadas y se les quintuplicó el número de llamadas. Entonces, ¿cómo hacían para que pudieran seguir teniendo el call center sin estar en el lugar? Fueron a visitar todas las casas de todas las personas de los call centers y poderles ayudar con tener el equipo, el acceso a internet, etcétera, adecuado para poder responderle a las necesidades de todos los clientes que estaban pues localizando y llamando. También la logística de entrega de productos se creció y se vio cómo se lograba. O sea, al final vemos que ese dinamismo se logra porque realmente tuviste todo ese seguimiento durante todos estos años y lograste tener una cultura donde puedes tener un equipo saludable, un equipo feliz por haber logrado los cambios y mucha satisfacción en esos resultados. Aquí vemos justo al cierre del 2020 y la verdad que esta frase me gusta mucho porque las personas exitosas toman decisiones pensando en dónde quieren estar, no pensando en dónde estamos. Y la clave para lograrlo es la disciplina. Así que con esto pues les compartí un poquito en la media hora que teníamos de qué es lo que hemos logrado y me gustaría que pues tal vez preguntas o comentarios o si tienen algún caso que quisieran como discutir un poquito más de su empresa sobre este tema de ejecución que es clave para poder seguir creciendo y seguir conectando al equipo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Marité. Muy valioso lo que nos compartes. Entonces, líderes, si alguien tiene alguna pregunta, como dijo Marité, algún caso. José Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Un gustazo, ¿qué? Hola, José Luis, ¿qué tal? Verte otra vez por acá. No, pues padrísimo. Yo tengo una duda porque muestra las estadísticas hasta el 2020. Me gustaría saber qué pasó en la pandemia. Porque no sé si tengas datos, porque pues en muchos casos tuvimos que adaptarnos a muchísimas cosas. Una de ellas, lo de las juntas diarias, que estás mencionando. Yo imagino que si llevaron juntas diarias, mi pregunta sería, ¿todos estaban preparados para manejar eso de que dejaste el micrófono abierto, que no se te ve? ¿Cómo lo manejaron? Sí.
¿Y qué cambios hicieron? ¿Cómo se adaptaron? Muchas gracias. Buenísimo. No, gracias, José Luis. Fíjate que sí, fue bien interesante porque, por ejemplo, ese kickoff que les enseñé a principio de año es un kickoff que ellos hacen todos los años. Y esto lo hacen, siempre lo han hecho presencial, a veces, o sea, han tenido hasta más de 400 personas y están todos juntos en estas sesiones. Y el primer cambio que tuvieron que hacer justo en el 2021, o sea, el cierre del 2020, el kickoff del 2021 fue, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y fue súper interesante porque lo volvieron todo un programa como de televisión, o sea, el cambio fue parte de los que narraban en el momento del evento, se volvieron narradores en este caso, filmaron videos, o sea, se volvieron súper dinámicos y lo hicieron de tal manera que fue como invitación para todos, a tal hora tienen que estar conectados, en Facebook ellos tienen como un grupo de Facebook cerrado, entonces les mandaron a cada quien su kit, su t-shirt, entonces en el momento del evento, manda foto de tu t-shirt y cómo estás y con tu t-shirt puesta y conectándolos. Siempre, yo creo que la base es esa conexión y sobre todo cuando es una empresa familiar, desde la familia también, ¿verdad? Que está conectada con ellos y participa en todos estos procesos para hacerlos dinámicos. Eso por una parte. Segundo, las reuniones semanales se pasaron en línea. Ellos prácticamente habían estado ya trabajando con Teams un tiempo, los proyectos, y lo que hicieron fue utilizar Teams al 100%, y se pasó todo a línea, o sea, todo por Teams. La gente aseguraron mucho que todos tuvieran el recurso para hacerlo en su casa, que es lo que te decía, ¿verdad? Entonces, sus reuniones realmente las convirtieron en reuniones en línea. No hacen reuniones diarias con el equipo de liderazgo más alto, porque ahí tenemos como el parte institucional, parte de retail, o sea, diferentes áreas, pero sí en algunas áreas donde necesitan hacerlas diarias, sí las llevan, pero igual se volvieron en línea. El tema de tecnología, justo parte del proceso era mejorar toda la parte tecnológica y entró un gerente de tecnología muy bueno con ellos. Entonces, eso también, otra vez, las personas correctas en las posiciones correctas, hizo que cambiaran mucho de sus sistemas en ese momento y lograran pasar la planta que tenían, que era un poco más, siempre había tecnología, pero un poco más tradicional, a algo que les ayudara a responder el volumen que tenían en ese momento. Entonces, el crecimiento en los siguientes años no paró. Ellos realmente han seguido creciendo a un ritmo bastante acelerado. No han regresado 100% a oficinas, todavía tienen parte del call center en casa y en oficinas y están como en híbrido, pero creen que pronto van a regresar porque precisamente ya estamos en un momento que la gente, parte de lo que he visto yo en las empresas es que en pandemia todos funcionaron excelentemente bien desde casa porque tenían un riesgo de perder el trabajo. Hoy ya se acostumbraron a estar en la casa, pero sienten que el riesgo ya no existe. Entonces tienen como mucho más comodidad para alcanzar los resultados y a muchas empresas no les está dando el resultado adecuado. Entonces por eso muchas de las empresas están ya optando por regresar. Pero eso es, en resumen, ese es prácticamente el resultado de ellos y el crecimiento sigue, ¿verdad? Muchas gracias, Marité. Muy interesante. Felicidades. Gracias. Gracias, José Luis. Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, interesante la propuesta que nos compartiste. Muchas gracias. Yo tengo dos planteamientos muy específicos. Más allá de, ahorita de lo que acabas de comentar, y eso me dio pauta a esta primera pregunta, de este expertise en tecnología que, bueno, rediseñó y planteó toda la infraestructura y arquitectura de sistema para dar respuesta de manera interna a esta exigencia de la organización. La pregunta es un poquito más allá de lo que a veces se da en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo fue? Vamos, hablaste de en línea. ¿Cómo fue el apoyo que otorgó la organización a todos sus colaboradores? Vamos, para garantizar conectividad, sabemos, están en Guatemala, ¿no? Sí, en Guatemala, así es. Y bueno, al igual que acá en México, algunas poblaciones de la República Mexicana, la infraestructura y conectividad de redes no es muy estable. Y algo en Guatemala. Entonces, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo la atendieron? ¿Cómo garantizaban? ¿Cómo aseguraban que los colaboradores tuvieran esa oportunidad de conectividad, ¿no? Más allá de darles el equipo, que a lo mejor apoyarlos para el pago de internet o
o a darles el accesorio para las cámaras, no sé, cosas de ese tipo. Sí, justo. Por un lado... Sí, perdón, creí que era la pregunta, cuéntame. No, ¿Y por otro esa es lado? una parte de la pregunta. Ajá. Y la otra es, ¿cómo fue la participación de las personas ya en la dinámica de estas interacciones en línea? De esta acotación. Muchos sabemos que cuando estamos en este tipo de diálogos, manejamos cámaras abiertas. Y en ocasiones no las abrimos. Hay un estudio ya en donde también incluso eso genera fatiga o ansiedad. De manera constante y periódica el tener las cámaras abiertas, ¿no? Son pros y contras. ¿Cómo fue que manejaste esa parte? Gracias. Okay. Excelente, gracias Enrique. Mira, la primera, en cuanto se cerró el país, porque en Guatemala fue un cierre bastante rápido, digamos, el primer caso dijeron, se cierra el país, y al tiempo eso es como cerrado todo, o sea, no puedes salir de una restricción súper fuerte. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer un equipo de la gente de tecnología y fueron a visitar las casas de todas las personas que trabajaban para el call center. O sea, sí fue algo que creo que muy pocas organizaciones hicieron, ¿verdad? Y entonces lo que tú dices, ¿cómo puedo asegurarles la conectividad? La única manera es que alguien que sepa de conectividad llegue a tu casa y pueda revisar si la vas a tener o no, ¿verdad? Y si no la tienes, ¿cómo te puedo ayudar para que la tengas, ¿verdad? Entonces, lo que tú decías de pagos de internet, de ponerles una silla adecuada, el equipo adecuado, etcétera, esas fueron las estrategias. Tal vez lo diferente es que sí vieron cuáles eran las necesidades puntuales de cada uno para poder garantizar que esto pasara. Eso por un lado. Por otro lado, el monitoreo, vamos a decir, que tienen de los resultados de cada persona, porque parte de lo que hacen estos tableros que te enseño, que les enseñé de resultados, cuando los llevamos a los tableros ya de los niveles operativos, ellos llevan también muchos indicadores desde la parte de contact center y call center y pueden saber qué respuesta les están dando cada persona, qué tan rápido están respondiendo los clientes, que no se pierdan llamadas, que no... Cuando tú tienes esa información y esa información la analizas y la usas a favor para poder ayudar a que realmente se logren los resultados, es súper importante. Entonces, la otra es cómo la información que ellos tenían y las mediciones, que es una parte importante de las disciplinas, realmente te están llevando a lograr alcanzar el resultado. Y si no, tomar decisiones a tiempo. Porque aquellos que no lo están logrando, y si no lo están logrando por recursos o no lo están logrando porque ellos no pueden, vieron cómo podían realmente apoyarlos en ese proceso, ¿verdad? Ese es con respecto a la parte de qué hicieron, ¿verdad? Con respecto a la parte de las reuniones, tampoco es que se mantuvieron en reuniones todo el día. Digamos, la gente que trabaja en call centers les mantuvieron los mismos horarios, que ya tienen horarios específicos para poder hacer atención a clientes desde redes sociales, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí no cambió, lo que cambió fue la ubicación. Y lo que sí cambió es que tuvieron que duplicar la gente, no sé si duplicar, pero sí un monto más alto de gente trabajando para la parte de contact center, porque necesitas más gente atendiendo a más clientes, porque fue increíble, no me recuerdo ahorita el dato, pero era algo así como de 900 llamadas, pasaron a 1,500 o 2,000 llamadas por día, o sea, ¿cómo atiendes a tanta gente que te está llamando? Entonces tuvieron que reforzar tecnología y aumentar su equipo, ¿verdad? Entonces ahí una parte importante es que el área de recursos humanos también es un área que ha trabajado proactivamente y tiene nosotros le llamamos a esa parte como generar bancas virtuales, donde tienes gente que pueda empezar a trabajar contigo, aunque ahorita no tengan la posición, pero ya los tienes en la mira. Entonces el proceso de reclutamiento y selección se activó muchísimo más rápido para poder tener a esta gente y llevar el proceso completo, no solo contratar gente por contratar. Entonces también esa parte es importante. Ahora, con relación al tema de estar en línea, pues sí, lógicamente el tema de encender cámaras es súper importante en sesiones. Tal vez lo más importante es no hacer sesiones eternas, ¿verdad? Entonces, ellos tenían una dinámica de reuniones ya establecida, lo único que hicieron fue seguirla en línea. Y si te das cuenta, las reuniones de
de Scaling Up. Algo que pasó con Scaling Up en la pandemia, eso sí, se me olvidó comentarles, en vez de ser reuniones trimestrales, nos volvimos las reuniones mensuales. Entonces, en pandemia, prácticamente lo que hacíamos eran reuniones más cortas en línea para poder ajustar el siguiente trimestre y así ir llevando prácticamente a la organización a la ejecución. ¿Por qué? Porque era demasiada incertidumbre. Entonces, no sabías qué iba a pasar en los siguientes 3 meses. O sea, no sabías ni siquiera qué iba a pasar en la siguiente semana y qué disposiciones iba a poner el presidente. Entonces, tenías que trabajar en corto plazo. Entonces, prácticamente las trimestrales desaparecen un tiempo y fue a finales del 2020 donde volvimos a hacer una sesión donde se revisó qué había pasado en el año. Hicimos una sesión presencial, primera que hicimos presencial con mascarilla, etcétera, para poder alinear la planeación del año y fue súper interesante esa a finales del 2020. Después de esa, todas las trimestrales las hemos hecho presenciales porque son sesiones de un día entero. Entonces, como es un día entero, es mejor hacerlo presencial. Y todo lo demás se ha quedado en línea, lo que se puede en línea, y lógicamente ya las semanales las hacen presenciales, ya todas las demás se volvieron presenciales, ¿verdad? Entonces, es un poco el cambio que se hizo en ese tiempo. Ok, gracias por la aclaración. Gracias, Enrique. ¿Alguien más tuviera alguna duda o quiera contar algún ejemplo o quisiera algún consejo? Con mucho gusto aprovechen que estoy por acá. Más que quiera o preguntarle algo. O si no, pregunto yo. Bueno, aprovechando. A ver, sí, José Perdón, Luis. o sea, mira, a mí me Dale. gusta mucho hablar de tendencias. Bueno, cuando estoy con ustedes, coaches, siempre ver, las tendencias siempre es importante, ¿no? O sea, como ven desde su punto de vista lo que sigue. Entonces, no sé si nos puedas hablar algo, hacia dónde crees que vaya, o sea, como tenemos que organizarnos, tanto con la gente, con los planes, y que nos des unos tips para que no nos vayamos chuecos. Buenísimo, no, la verdad que con mucho gusto. Tal vez voy a decir algo bien importante relacionado con ejecución. Las empresas que mejor les fueron empresas que ya tenían un modelo de ejecución implementado. ¿Por qué? Porque tenías una cultura que trabaja por resultados. O sea, tengo claro mi meta, tengo claro mi objetivo y tengo que hacer lo posible por lograrlo. Entonces, no es tanto en qué horario lo hago o sea, si estoy de 8 a 5 sentado en la empresa o no. Es alcanzar el resultado. Cuando tú tienes una cultura de ese tipo y pasa lo que pasó con la pandemia, la gente no se desconecta de su resultado, busca un cómo distinto, ¿verdad? Entonces, mantener esa cultura que se logró empezar en estos 2 años, creo que es súper importante, porque no es tanto garantizar, y es una pregunta que me hacen constantemente, ¿tú crees que vamos a regresar todos a presencial? ¿O tú crees que es mejor que se quede? ¿O qué piensas? Y realmente lo que les digo es, va a depender de cada organización, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en Guatemala tengo un equipo de asesores y consultores, tenía una oficina física, la quité, y anteriormente no la había quitado porque precisamente tenía un par de áreas, nosotros hacemos también procesos de reclutamiento y selección, y la gente seguía llegando a entrevistas, entonces no podía quitarla 100%. Pero desde que pasó la pandemia, la gente, las entrevistas se volvieron en línea, entonces fue tan fácil ya convertirnos en una organización que ya solo trabaja por resultados. Pero hay otro tipo de organizaciones que no pueden generar el trabajo 100% desde casa, entonces va a ser súper importante que estén en la organización. Tal vez lo que yo te diría es, cómo mantener una cultura que esté enfocada en resultados. Eso es súper importante, aunque estemos presenciales o no. Y cómo mantener una disciplina para evaluar los resultados. Porque en la pandemia todos estamos preocupados para saber si voy a lograr pagar lo que tengo que pagar, ¿verdad? O sea, es como que, pero hoy ya estoy preocupado por ver cómo empiezo a crecer, ¿verdad? Digamos que en la pandemia, otra cosa que también se vio y que también lo comentó mucho es, todos los clientes que tengo, yo creo que ninguno no cumple con esta característica, que se volvieron más eficientes. Todos decidieron quitar a las personas que no eran eficientes en su organización y decidir poner procesos importantes para que realmente los resultados se alcanzaran. ¿Y esto por qué pasó? Porque tenías una razón para hacerlo, digamos, tenías permiso para hacerlo, vamos a decir. Entonces, a veces tenemos gente en la organización que no es suficientemente
efectiva o que no está dando el resultado o que incluso no tiene la actitud que nosotros queremos que tenga, pero muchas veces los líderes les da pena cambiar a alguien. O sea, es como, es que me da pena porque tiene familia o me da pena. En el momento de la pandemia tuviste la oportunidad de decir, yo no tengo la posibilidad de seguirte pagando, te tengo que quitar. Entonces, lógicamente, decidiste, y esto un poquito relacionado con la metodología Lean, tu organización tiene procesos y personas que pueden ser como los huesos de la empresa, que son como vitales para mantenerte sostenido, tiene músculo que te ayuda a moverte, pero también tiene grasa. ¿Y la grasa qué es? Aquello que tal vez no te está sirviendo realmente dentro de la organización y que incluso te está generando problema. Pero muchas veces en la organización no cambiamos esos procesos o no cambiamos a esas personas, por la razón que sea. Yo siempre les digo que se hagan esta pregunta, ¿qué te limita a hacerlo? Porque cuando piensas en qué te limita, puedes empezar a tomar acciones distintas, ¿verdad? Y en ese proceso, lo que pasó en la pandemia es que saliste de toda la grasa. O sea, dijiste, esta grasa me la tengo que quitar de alguna manera, gastos innecesarios, personas que no eran necesarias, procesos que no eran necesarios, productos incluso que no eran necesarios, y te enfocaste, que era parte de lo que decía. Entonces, hoy en día las empresas están más enfocadas y más eficientes. La clave está en cómo mantengo eso. Y para mantenerlo, lo ideal es aplicar una metodología de ejecución que te garantice que se está manteniendo eso. ¿Verdad? Genial, muchas gracias, Maite, muy amable. Buenísimo, gracias, José Luis. ¿Alguien más? Sí, cuéntame, Ariadna. Hola, hola, ¿qué tal, Marité? Buenas tardes. Escuchando todo esto, digo, me agrada, solo que comentabas al principio, ¿qué pasa cuando en una empresa que es familiar no tiene como alineado esto o no tiene como esta meta, aunque todos quieren llegar a una meta, pero siguen distintos procesos, ¿no? ¿Me podría funcionar el empezar a trabajar como con estos indicadores que me permitan ver los resultados para que ellos puedan ver cómo está funcionando el equipo y tal vez les ayude a tomar decisiones? Sí, totalmente lo acabas de decir, esa es la clave. Digamos, te estoy hablando de una empresa ideal familiar. La verdad es que yo siempre los pongo de ejemplo porque es muy fácil cuando la cabeza tiene esa idea y ese compromiso, ¿verdad? Y al mismo tiempo tiene claro que lo que quiere es salirse de la organización para poder tener un poco más de libertad y ser más estratégico, porque si no estás dependiendo todo el tiempo adentro. En muchas empresas nos hablan los dueños y nos dicen, mire, es que yo quisiera tener más libertad, pero cuando empiezan a contratar gente con la capacidad para no estar ahí metidos, empiezan a generarles un temor de decir, ay, voy a dejar la empresa en manos de alguien, o hay un duelo de por medio, que eso lo debemos de saber. Ese duelo es toda mi vida o una gran parte de mi vida me he dedicado a la empresa. Ese es mi sentido de vida. Cuando empiezo a sentir que tengo gerentes que van a empezar a dirigir a las personas y no soy yo, empiezo a tener un duelo, un sentido de pérdida, porque ya no estoy yo metido. Entonces, en ese momento tenemos que trabajar, o el dueño tiene que trabajar mucho. Yo siempre le recomiendo procesos de coaching que los ayude a soltar lo que tiene que soltar y a buscar un sentido de vida distinto. Esto no quiere decir que se salga 100% de la empresa, pero su sentido de vida puede ser, yo sigo siendo director de la empresa, no pero ahora, ¿qué hago para la empresa? Ahora, pues dirijo para ver como la rendición de cuentas de un CEO nuevo, vamos a pensar que tengo un gerente nuevo, dirijo a la empresa desde ese sentido, o incluso empiezo a ver qué miembros de la junta directiva debería de tener que me agreguen valor para tomar decisiones estratégicas y llevar a la empresa a un siguiente nivel cuando otros están operando. Pero el problema es que tengo la idea en mente de que hacer cosas dentro de la empresa es lo que me da sentido. Entonces, prácticamente una cosa es trabajar al nivel de los dueños para que entiendan y ver qué tanto quieren ellos hacer ese cambio, ¿verdad? Porque muchas veces lo quiero, como decía mi abuelita, del diente al labio, ¿verdad? Porque es algo que quisiera, pero cuando ya lo veo es como, ay, no, yo no quisiera estar sin estar metido en la empresa, ¿verdad? Entonces tengo que estar claro de eso. Segundo, lo que dijiste, si yo empiezo a medir indicadores claves,
y empiezo a ver esos resultados, empiezo a darme cuenta de lo que estoy perdiendo por no tomar decisiones, ¿verdad? Y eso le pasa a todos, no solo en esta empresa, en la mayoría de empresas, muchas veces hay ciertos puestos de trabajo o ciertas personas en puestos de trabajo que han sido fieles al dueño en las buenas y en las malas. Entonces, como han crecido con ellos, están en la posición que están, no porque sean competentes en la posición, sino porque tienen la confianza del dueño y el dueño se siente como en deuda con la persona de seguirlo teniendo. Entonces, lo que pasa muchas veces es que empiezan a buscar cómo crearles puestos a estas personas. Realmente, muchas veces eso es malo también para la persona y para la organización, porque la verdad es que muchas veces llevamos a estas personas a un nivel de incompetencia donde van a pelear por estar ahí sin necesariamente sentirse o satisfechos de lograr algo porque lo están logrando. Entonces, cuando esto pasa, lo ideal es o ponerles o llevar un proceso de transición con estas personas de tal manera que podamos sustituirlas, pero en ese proceso de transición también se pueden volver estas personas asesores de los nuevos, ¿verdad? Porque realmente han sido de confianza y me da pena quitarlos. Entonces, digamos, parte de eso es como ese proceso de transición y cambio que podemos ir llevando, viendo lo que puedo perder por no hacer los cambios y lo que puedo ganar si los hago. Y entonces me decido un poco más a hacerlos, ¿verdad? No sé si eso te ayudó, Ariadna. No, hombre, muchísimo. Gracias. Súper, qué bueno. Enrique, Tenemos una, ay, perdón, sí, Marce, perdón, Carolina. tenemos una preguntita en el chat y posteriormente vamos con Enrique. Te la leo. Excelente. Sí, Dice, porfa. dice Miriam Hernández, en toda organización, en este tipo de estrategias hay resistencias. Un punto clave que mencionaste es que el líder principal lo impulsó. Pero ¿qué trabajo se hizo previo en el departamento de RH? ¿Cómo fue su participación antes, durante y después? Buenísimo. Esas actividades que te enseñé del kickoff y todo esto, eso es responsabilidad de RH organizarlo con involucramiento de los otros gerentes. Pero RH está totalmente enfocada en hacer que las personas se conecten. Vamos a decir que ese es como que su rol en todo este proceso. Entonces, en el caso de ellos, la organización del evento del kickoff fue clave y de todos los kickoffs siguientes. El poder, esta se me olvidó comentarles, después de esos 4 años, en el siguiente bloque, lo que hicimos fue la recompensa, una de las recompensas que más sirve, y la verdad es que este es un tip, casi siempre la gente valora mucho el viernes flexible, le llamamos. Si toda la organización logra los resultados, en el siguiente trimestre tienen un viernes flexible. Lo pueden pedir. Lo importante es, hicieron una política y la verdad que no se imaginan la gente lo feliz que es de recibir su viernes. Entonces, todo el año pasado pasaron dando el viernes, creo que un trimestre no lo lograron llegar. Pero ¿qué pasa? Es lo que les decía, la gente está clara de qué tiene que lograr y está clara de la expectativa de lo que lo van a premiar. Entonces, fácilmente lucha por alcanzarlo. Entonces saben que hay un viernes del mes que no están. Y ese viernes adicional, la gente trabaja más antes para saber que se va sin tener que llegar a tener más trabajo. Entonces, no es algo que te esté costando dinero, los resultados los estás alcanzando. Entonces, ese tipo de políticas, RH tiene que trabajar mucho para poder construir algo que sirva. En el caso de ellos fue esto, lo que les dije de la subida al volcán, muchas actividades que refuerzan esa parte. Lo otro que trabajó RH en el proceso, hicimos como un plan de cultura y de comunicación. Entonces, el primer año se reforzaron los valores, entonces trabajó videos, trabajó algunos juegos que se les dieron, o sea, toda esa parte es súper importante, fortalecimiento de la inducción, cómo en la inducción lo metemos a todo esto. Después se hizo como un video para toda la gente que entra, para que entienda cómo funciona Scaling Up, cómo funcionan sus tableros. Entonces, prácticamente RH trabaja en todo este proceso de apoyar a que la cultura se cree y se mantenga. Y ellos sí tienen desde hace muchos años mediciones de clima organizacional y pueden ir viendo cómo este clima va cambiando. Otro elemento importante que han trabajado y que están en proceso de implementación es a través de todos estos KPIs e indicadores, cómo
el variable que se le paga a la gente puede estar más relacionado con esos resultados que queremos. Entonces también un proceso de cambio de temas de pago variable, etcétera. Todo eso es parte de lo que Recursos Humanos está trabajando y continuamente está trabajando y mejorando para que realmente la cultura se mantenga y se mejore, ¿verdad? Listo. Gracias, Carolina. Gracias, Marité. Ahora sí, Enrique, adelante. Sí, gracias. Es prácticamente para unos comentarios adicionales a lo que Maite le mencionó a Ariadna. No te preocupes de que es una empresa familiar. En las empresas también ya formales y corporativas, se dicen acá en México, se cocen habas también. ¿De hecho? Entonces, los 3 comentarios puntuales es, te puedo compartir la experiencia que yo hice de una consultoría a una empresa referente a este tema. Fueron 3 acciones. La primera es trabajar un proceso de coaching con el dueño y con los hijos del dueño. Ese proceso de coaching era para identificar 3 aspectos. Uno, ¿quién tomaba las decisiones? Otra, ponerse en el panorama, ¿qué pasa si no está uno de ellos? Y la tercera, trabajar de manera conjunta, ¿quién en un momento dado podría sustituirlo? Y al momento que empiezas a personalizar y a identificar fortalezas y bondades de cada uno de ellos, cae el 20. Ok, por un lado. Por el otro, una vez que ya pasaste a lo que es el planteamiento de decir, bueno, estás consciente y estás preparándote para dejar esa posición, ese poder, y se lo vas a transmitir a otro, dale la estafeta. Y esa estafeta nosotros la manejábamos a través de un sistema de mentoring. En donde esta persona gradualmente le iba entregando no los procedimientos, no las políticas, no, sino la esencia de su expertise en cuanto a su forma de ver las cosas, no de cómo hacerlas, que eso era lo que trabajábamos mucho, porque cuando decimos, te voy a entregar, lo tienes que hacer a mi forma, no, yo lo hice de esta forma y me funcionó, dale la oportunidad que la otra persona lo haga, pero oriéntalo, si se está desviando mucho, hazles comentarios pertinentes en un momento oportuno. ¿Hecho? Y finalmente, con las personas que ya sabían que iban a entregar esa estafeta y que iban a tener, por decirlo así, ese espacio, ese tiempo, ya no dedicando a la organización, entonces trabajábamos un proceso de outplacement. ¿Qué piensas hacer en ese espacio, en esos tiempos, fuera de la organización? Ya que no estás ahí, incidiendo de manera directa. Y entonces, no te digo que fue un proceso de la noche a la mañana. Fácil te lleva medio año el poder consolidar y establecer ese rubro. Y todo lo demás, como dijo Marité, gran parte del peso es tu planeación y asignar bien tus prioridades. Y ya de ahí, como peces en el río, todo el mundo vamos empezando a generar nuestros caminos y a identificar que hay caminos paralelos y hay paralelos que después se van a separar. Es parte del ciclo de vida. Y eso, cuando les cae el 20 a muchas de las personas, bueno, nos cae el 20 a muchas de las personas, ¡wow! Se hace el boom. ¿Hecho? Gracias, es nada más el comentario. Muchas gracias. Listo. Pues muchas gracias, Marité. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.